Doctor Jorge Enrique, buenos días. ¿El gobierno no se ha leído y no ha entendido el alcance y el impacto negativo sobre el desarrollo de Colombia que tiene Escazú? Con los buenos días, miren, yo creo que es una pregunta que tiene que resolver el gobierno. Hay que recordarle a la audiencia que el tema del acuerdo de Escazú surge como consecuencia de unas mesas de conversación nacional que el presidente de la República estableció y donde algunos grupos en el marco de esas movilizaciones del 2019 solicitaron, y el gobierno desafortunadamente se comprometió a llevar eso al Congreso de la República. Afortunadamente en la legislatura pasada del Congreso de la República no lo sacó adelante, pero pues obviamente el gobierno pareciera seguir insistiendo en que debe hacerse esto una ley por la vía del tratado. Y aquí también hay que dar una claridad. Las iniciativas que tienen que ver con la protección de los derechos ambientales, con la defensa de los derechos y de los defensores de los derechos del medio ambiente, ni más faltaba, hay que aplaudirlas y hay que acompañarlas. Pero el problema es que el acuerdo de Escazú, como ustedes bien lo mencionan, tiene una serie de temas jurídicos que generan ambigüedades, muchas generalidades, y que eso de alguna u otra manera puede generar y genera preocupaciones sobre la seguridad jurídica para al menos la actividad que represento, que es el sector agropecuario. Y como esos tratados no se pueden modificar en el Congreso, sino simplemente es aprobarlos o no aprobarlos, pues desafortunadamente, y como lo hemos venido diciendo desde el primer momento, pues la única solución es que se archive, ya que el gobierno seguramente continuará adelante con este proceso en la Comisión Segunda del Senado. Doctor Bedoya, lo saluda Sergio Helt. Quisiera preguntarle, ¿acaso el país no tiene suficientes normas ya que permiten un equilibrio precisamente entre una producción agrícola sostenible y la protección del medio ambiente? ¿En verdad requerimos herramientas adicionales como este tratado que, como ya lo mencionaba Ademar, tiene muchísima letra menuda que puede desbalancear precisamente la productividad en aras de una defensa del medio ambiente que obviamente resulta razonable, pero quizá no sea el camino en la medida en que tenemos suficientes normas en el país? ¿Me equivoco con esta apreciación? ¿No estamos construyendo un sistema legislativo o normativo demasiado robusto para lo que se requiere y para lo que ya hay en el país? Para nada, no se equivoca. Por el contrario, en la comunicación que nosotros le enviamos en su momento al presidente de la Comisión Segunda, ahora presidente del Congreso, así como se le enviamos al presidente de la República, resaltamos que nuestro país tiene un avance normativo importante relacionado con el acceso a la información ambiental y pública, a la participación ciudadana en la toma de decisiones, y esto viene desde la misma protección constitucional de esos derechos y, como usted lo menciona, el desarrollo legislativo. Miren, para su audiencia, la Ley 21 de 1991, donde se aprobó el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Ley 70 del 93, la Ley de Comunidades Negras, la 99 del 93, donde se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se le ordena al sector público la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, la 388 del 97, ordenamiento del territorio, la 1755 del 2015, los derechos fundamentales de petición, y la ley, le puedo mencionar, la ley de transparencia y de derecho a acceso a la información pública nacional en el 2014, en el 2015, la promoción y protección de derechos a la participación democrática, y así hay muchas más. Y lo otro es que más bien el gobierno debería dedicarse a hacer cumplir esas leyes, y segundo, a fortalecer las instituciones que tienen esos retos tan grandes de cumplir ese gran acervo normativo. Porque en nuestro país, desafortunadamente, y eso no es un problema de ese gobierno, eso ha sido histórico, nos llenamos de leyes y decretos, pero la capacidad de ejecución de las instituciones es muy limitada. Entonces, en nuestro concepto creemos que es mucho más pertinente dedicarse a ejecutar y a garantizar que las instituciones tienen los recursos necesarios para poder llevar a cabo lo que ya el gran compendio normativo del país le da, y no ponernos en este tema que, como lo hemos hablado, pues genera serias complicaciones para el futuro de las inversiones y también de la tranquilidad en materia de las ambigüedades que tiene el acuerdo de Escazú. Es que el acuerdo de Escazú, doctor Bedoya, y usted lo ha planteado en algunas audiencias públicas en el Congreso de la República, que fue firmado en 2018 por 22 países de la región, tiene como propósito
garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada. Lo que ya existe en Colombia, y usted lo acaba de reseñar en algunas de las normas, inclusive la ley de transparencia es absolutamente clara con ello. La 1755 con el derecho de petición también lo es. Pero el problema de Escazú estaría en esa letra menuda que hemos dicho causa ambigüedad en algunos de sus artículos, que obviamente al ser un tratado internacional prevalece sobre la legislación interna y que causa confusiones jurídicas, pero además sometiendo a Colombia a tribunales internacionales por asuntos que sean demandados por ONGs o personas particulares que crean violados sus derechos. Un acuerdo que uno creía era un acuerdo ambiental, para proteger lo ambiental, termina siendo un acuerdo de derechos humanos. Ahí la primera gran confusión. Pero quisiera pedirle a usted, doctor Bedoya, que le dijera a nuestros oyentes puntualmente 1, 2 o 3 asuntos en los que en la materialidad, en la posibilidad del diario vivir pudiera afectar a Escazú. ¿De qué manera? Para que todos los oyentes lo puedan entender. Porque jurídicamente lo entendemos. Pero bueno, la persona de pie que de pronto dice, bueno, yo no entiendo el derecho, pero díganme ustedes, ¿cómo me afecta a mi Escazú? Pues mire, una cosa como la que está contemplada en el artículo 7º del acuerdo, que trata de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Y permítame, leo 2 numerales porque francamente es muy cortico. El primero dice, cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y para ello se compromete a implementar una participación abierta, inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales. Eso está bien, pero mire lo que dice el segundo. Cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones. Bien, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, así como en otros procesos que tengan o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Y ahí es donde empiezan esas preocupaciones. Dígame usted, ¿por qué es y qué es una reexaminación? ¿Quién define qué es un impacto significativo? Y ahí es donde al ciudadano a pie, al productor agropecuario o a cualquier persona, entra usted en un proceso donde le dicen, hombre, vamos a hacer una reexaminación, a mirar un impacto significativo y eso qué unidad de medida tiene. Y así hay otros ejemplos en los artículos que tiene este acuerdo que desafortunadamente, a la luz de los jurídicos, puede llegar a generar impactos negativos o no deseados o incertidumbres, que es lo más importante en este tema, a los agentes que van a hacer inversiones para generar empleo, al menos en el sector que yo represento. De tal manera que ahí es donde uno dice, lo ideal sería ajustar ese lenguaje para que fuera preciso, para que no tuviera esas generalidades, pero pues como lo hemos ya mencionado, pues desafortunadamente estos son temas de aprobar o no aprobar, y por supuesto eso nos lleva a concluir que nos parece desde la SAC, así como también desde otros temas de la producción, que lo mejor es que Colombia se dedique a cumplir el acervo normativo que ya tiene y a fortalecer las instituciones para garantizar la protección de los derechos ambientales y obviamente de los defensores de los temas medioambientales en nuestro país. Y es que, en efecto, doctor Bedoya, es un acuerdo que está lleno de ambigüedades, como se desprende precisamente del texto que usted nos leía, y que, a propósito, después de una coma, agrega ese texto, incluyendo cuando puedan afectar la salud. Me pregunto yo si esas reexaminaciones y demás, y en lo que tiene que ver con esa mención de cuando puedan afectar la salud, no buscará algo que algunos países ya han buscado, y es la prohibición, por ejemplo, de herbicidas como el glifosato para cultivos lícitos. En este momento pues tenemos a Colombia con la prohibición digamos parcial o bajo unos requisitos muy estrictos para utilizar el glifosato en cultivos ilícitos, pero se utiliza ampliamente en cultivos de maíz, de papa, de arroz. Bueno, ¿de cuántos productos no se utiliza? ¿No será que buscarán también llegar allí con textos tan ambiguos como este? Tratar de hilar muy delgado para incluir eso, ¿no? Lo de la afectación de la salud, y ahí apuntarle precisamente a los herbicidas, sin los cuales, me corregirá usted, pues sería imposible tener una producción a gran escala como la que se requiere para alimentar a toda una población como la de Colombia. No, indudablemente, y hay que tener presente que Colombia tiene una condición de país tropical y eso hace necesario el uso de insumos para control de enfermedades, porque si de lo contrario se afectaría no solamente la productividad de nuestros productores, sino también las posibilidades de tener la capacidad de continuar con
cumpliéndole al país en materia de seguridad alimentaria como se ha hecho. Entonces, pues, yo creo que la audiencia deberá entender que lo que se procura en estos casos es analizar de manera muy juiciosa estos textos jurídicos para que si les sirven al país, bienvenidos, pero que si hay cosas que deban mejorarse o deban ajustarse, pues que ojalá se pudieran llevar a cabo, pero insisto, como esto es un acuerdo que no se puede modificar en el Congreso de la República, pues obviamente la recomendación es que se archive. Y es desafortunado porque termina las instituciones que tenemos este tipo de posiciones jurídicas y técnicas entre estos temas, desafortunadamente algunas voces, yo no diría que estigmatizan, pero sí ya se empiezan a hacer unas críticas como si no quisiéramos defender el tema del medio ambiente y los recursos naturales cuando nuestros productores dependen del correcto manejo y administración de recursos tan preciados como lo es el agua, como es obviamente la biodiversidad y demás. Aquí la discusión no es esa, aquí la discusión es jurídica, hay unas ambigüedades, hay unas generalidades, el país tiene un gran acervo normativo para hacer cumplir y ojalá para fortalecer presupuestalmente las instituciones que se tienen que dedicar a ello. Doctor Bedoya, lo que llama la atención es que Colombia, con todas las normas que tiene, con las corporaciones autónomas regionales, que son las llamadas a hacer veeduría y vigilancia de los recursos naturales, tenga que someterse a un acuerdo como Escazú, que valga decirlo, fue rechazado por otros países que creíamos entrarían, en el caso del Perú, por ejemplo, donde en Chile, por ejemplo, donde vieron lo contrariado que podía llegar a ser Escazú para el desarrollo de sus propios países. Y es que un grupo de personas que se dice campesinos diga que no le parece una obra de infraestructura o no les parece la explotación de un campo para sembrar maíz, sorgo, soya, no sé, arroz, porque simplemente no les parece, pudiera llevar a que la empresa agrícola, agroindustrial, termine por irse del país o termine por no lograr producir empleos y producir riqueza, producir insumos de consumo para los colombianos por cuenta de el parecer de unos pocos que no necesariamente requieren estar informados para poder exigir que se retiren o que se paralice el trabajo que vayan a realizar. Y lo que más me preocupa a mí es eso, esa posibilidad de tener medidas precautelativas sobre las obras de desarrollo en el país. Claro, y no solamente afecta a sectores agroindustriales o inclusive puede ser turísticos y otras cosas, sino también, yo le digo, a los pequeños productores, porque es que al final del día las generalidades o las ambigüedades que se puedan derivar de este tipo de situaciones afectan a cualquier ciudadano. Y por eso nosotros hemos sido muy respetuosos frente a lo que es, a lo que son las consideraciones en materia jurídica para los temas ambientales, pero también en las consecuencias que esto podría generar o derivar en materia de ahuyentar desarrollos productivos de cualquier tamaño, no es solamente de la parte agroindustrial. Y por eso es que pues hemos tenido esa postura desde que inició el debate, así lo dijimos en las audiencias públicas que en buena hora el Congreso de la República materializó. Y ojalá pues el gobierno nacional reflexione sobre este tipo de temas, porque yo creo que no es llevar al Congreso asuntos que simplemente se consideran positivos, sino escuchar a todas las voces. Si al final el gobierno decide que, independientemente de lo que digamos desde los sectores productivos, pues hay que llevarlo, pues por menos mal, para eso está el Congreso de la República, y confiamos en que sigan escuchando los argumentos y se haga nuevamente la debida discusión. Y ojalá pues esto no termine siendo una realidad. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, muchas gracias por estar en La Hora de la Verdad. A ustedes un feliz día, muchas gracias.